Hola, bienvenidos al canal Gestiones Fáciles. ¿Vas a presentar la solicitud del ingreso mínimo vital? Pues esta es la segunda parte de las preguntas más frecuentes para completar todo lo que tienes que saber sobre el ingreso mínimo vital. Atento al vídeo, que empezamos ya. Vamos a empezar con la segunda parte del tutorial y les pido que presten atención a todas las preguntas porque o bien no las sabemos o bien se nos pueden escapar algunos detalles. La pregunta 9 dice: vivo solo y no hay personas que dependan de mí. ¿Puedo tener derecho a la prestación? Por supuesto que sí, reuniendo los requisitos, es decir, debemos tener entre 23 y 65 años y no estar casado, salvo que se esté en trámite de separación o divorcio, ni unido a otra persona como pareja de hecho. Asimismo, se debe haber vivido de forma independiente durante al menos 3 años anteriores y haber cotizado a la Seguridad Social al menos un año. ¿Para qué? Simplemente para acreditar que efectivamente somos independientes. Dice, con el fin de que quede acreditada su independencia económica, efectivamente. El requisito de vivir de forma independiente y la cotización a la Seguridad Social no es necesario si se ha abandonado el domicilio habitual por ser víctima de violencia de género o haber iniciado los trámites de separación o divorcio. No tienen derecho a la prestación las personas usuarias de una prestación de servicio residencial de carácter social, sanitario o sociosanitario con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual. También pueden tener derecho las mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. Pregunta 10. ¿Qué miembro de la unidad de convivencia debe solicitar la prestación? Pues cualquier miembro de la unidad de convivencia con plena capacidad de obrar. Capacidad de obrar significa que no tenga disminuidas sus facultades mentales. Con plena capacidad de obrar puede solicitar la prestación, si bien la solicitud debe presentarse con la firma de todos los integrantes. Debe tratarse de una persona mayor de 23 años y menor de 65, salvo que la unidad de convivencia esté formada solo por mayores de 65 años y menores, en cuyo caso podrá solicitarla la persona mayor de 65 años. Pues eso, en el caso de un hogar en donde viva solamente, por poner un ejemplo, abuelitos con sus nietos por cualquier circunstancia, fallecimiento de los padres, abandono, etc., en este caso sí lo podrá solicitar la persona que sea mayor de 65 años. En el supuesto de que tenga hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, podrá solicitar la prestación siempre que sea mayor de edad o menor emancipado. Y lo que hemos dicho en otras ocasiones, la persona que solicita la prestación en nombre de otra unidad de convivencia asumirá la representación de la citada unidad, será el representante. Pregunta 11. ¿Todos los miembros de la unidad de convivencia deben tener residencia legal en España? Sí, tanto si se trata de un beneficiario individual como de los miembros de una unidad de convivencia. Todos deben acreditar la residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a aquel en que se presenta la solicitud, con dos excepciones. Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, es decir, si tenemos un bebé por nacimiento pero no tiene todavía un año con nosotros, no hay problema. O si lo hemos adoptado con la edad de 5 años pero solamente lleva viviendo con nosotros 6 meses, tampoco hay problema. Y las mujeres víctimas de violencia de género. Pregunta 12. ¿Pierdo mi condición de residente en España si viajo al extranjero? Esta pregunta también ha sido efectuada con cierta frecuencia. Bueno, pues la residencia habitual en España se mantiene aunque se haya ido al extranjero por un periodo no superior a 90 días por año. O si el plazo es incluso mayor de esos 90 días, se deban a alguna causa justificada de enfermedad, ¿vale? Si nos vamos al extranjero durante 90 días no hay problema.
y si superamos ese plazo, pero es por una causa justificada de enfermedad, tampoco. De todas maneras, ojo a este dato: la salida y estancia en el extranjero de cualquier miembro de la unidad de convivencia debe ser comunicada previamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, indicando la duración de la misma, aproximadamente, si no sabemos con certeza. El incumplimiento de la obligación de comunicar a la Seguridad Social las ausencias o desplazamientos superiores a 3 meses dará lugar a la suspensión del pago de la prestación. Ojo, si por lo que sea el Instituto Nacional de la Seguridad Social se entera de que hay ausencia que supere más de 3 meses y no se haya comunicado, se puede suspender el pago de la prestación, sin perjuicio, además, de que conlleve las sanciones oportunas y la obligación de reintegrar las prestaciones que se han recibido. No nos cuesta trabajo, así que vamos a cumplir con esto. Pregunta 13. ¿Cómo se paga la prestación? El pago de la prestación será mensual y se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta que debemos aportar cuando hagamos la solicitud. Hay una excepción, y es lo que hemos comentado en la parte primera, y es que cuando solicitemos por primera vez el ingreso mínimo vital y nos resuelvan el 15 de septiembre, por ejemplo, nos van a dar en un solo ingreso los meses que nos correspondan. Si tenemos derecho desde el 1 de junio, pues junio, julio, agosto, y no sé si septiembre vendrá también incluido o será en un mes aparte, pero esa excepción existe. El ingreso mínimo vital es intransferible. Eso quiere decirse que si nos llega a nuestra cuenta el ingreso mínimo vital, no podemos dar la orden al banco para que la transfiera a la cuenta de otra persona. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo las compensaciones que se puedan realizar en los pagos por la Seguridad Social en el caso de haber percibido cuantías superiores a las que correspondieran de acuerdo a los criterios y requisitos de fijación de los importes a percibir. Eso quiere decir que no nos pueden embargar el dinero que nos llegue por el ingreso mínimo vital, es decir, ninguna administración, ni el Estado, ni las administraciones de las comunidades autónomas, ni cualquier, entidad que cobre, por ejemplo, el IBI, la contribución o la basura, tengamos unos recibos pendientes de pago de hace varios años que están en ejecutiva, no nos pueden hacer embargos en el ingreso por las cantidades del ingreso mínimo vital. Eso sí, si nos han pagado de más, la Seguridad Social nos va a descontar esa parte que hemos pagado de más, descontándolo de los ingresos que tengamos en el número de cuenta que hayamos facilitado, ¿vale? Bien, pero no todo van a ser derechos, también habrá algunas obligaciones. Pregunta 14. ¿Qué obligaciones asumo por ser perceptor del ingreso mínimo vital? Las obligaciones que asumen los perceptores de esta prestación son: proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones. Es decir, nosotros podemos ser objeto de alguna inspección, entonces debemos facilitar la documentación que acredite que somos o que tenemos derecho a este ingreso. Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación en el plazo de 30 días naturales desde que estos se produzcan. Por ejemplo, recibimos una inspección y resulta que uno de los miembros de la unidad de convivencia ha empezado a trabajar hace 15 días. Si el inspector nos dice que no hemos comunicado esta situación, nosotros podemos alegar que como el Real Decreto Ley establece que son 30 días los que hay para comunicar esa modificación y solamente han transcurrido 15, que estamos dentro del plazo para comunicarlo y no nos van a sancionar de ninguna manera. Otra obligación es reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas. Si se deduce que nos han pagado de más, pues tenemos que dejar que se nos descuente, que se nos quite esa parte de más que nos han ingresado. Otra obligación es comunicar a la Seguridad Social con carácter previo cualquier salida al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, haciendo constar la duración previsible de la misma, que ya lo hemos dicho anteriormente. Presentar anualmente la declaración correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Y la última, si no están trabajando y se encuentran capacitados para desarrollar una actividad laboral, figurar inscritos como demandantes de empleo, que también lo hemos visto anteriormente. Pregunta 15. ¿Puedo percibir la asignación económica por hijo o menor a cargo y el ingreso mínimo vital? Es una pregunta que se me ha hecho con cierta frecuencia. La respuesta es no, hay que elegir o una o la otra. ¿Y cuál vamos a elegir? Pues la que más nos interese. Bueno, ambas prestaciones son incompatibles. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley por el que se establece el ingreso mínimo vital, no podrán presentarse nuevas solicitudes por la asignación económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social, que quedará a extinguir. Salvedad. No obstante, si no pudo presentar su solicitud de asignación económica por hijo o menor a cargo durante el periodo del estado de alarma, podrá presentarla en los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, siempre que nos indique expresamente la fecha en la que tenía la intención de presentarla. Si actualmente se está percibiendo la citada asignación, es posible que la Seguridad Social durante la segunda quincena de junio comunique de oficio la conversión de esta asignación al ingreso mínimo vital, es decir, que nos la trasladen, cambien el concepto. Esta conversión se realizará siempre que, de acuerdo con los datos de la entidad gestora que posee su unidad familiar, es decir, la que nos haya tramitado la prestación por hijo a cargo, el importe del ingreso mínimo vital sea igual o más favorable, lo que he comentado anteriormente. No obstante, podrá optar por mantener la asignación económica, comunicando a la Seguridad Social su decisión una vez recibida esta comunicación de conversión entre prestaciones que se le envía a su domicilio, ¿vale? Pregunta 16. Si soy beneficiario del ingreso mínimo vital, ¿tengo que pagar la aportación para los medicamentos? De esta respuesta ya hemos hecho un vídeo anteriormente, os invito a verlo con detenimiento. Que si recordáis iba unido a la exención de pagar los precios públicos universitarios, es decir, dotación de becas gratis. Bueno, pues la respuesta es no. Las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital se encuentran exentas de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria. Es decir, todas las medicinas, todos los medicamentos que sean prescritos con receta médica no hay que pagarlos. Los demás sí, evidentemente. Pregunta 17 y última. ¿Qué ingresos y rentas se tienen en cuenta para reconocer la prestación? Esta pregunta también ha sido bastante frecuente y ha generado y genera muchas controversias. Vamos a tener un poco de perspectiva y tener en cuenta que el ingreso mínimo vital se va a presentar a partir del 15 de junio, no desde el 1 de enero. Entonces ha habido un cierto revuelo porque si solamente se tenía en cuenta 1 de enero, 31 de diciembre de 2019 y durante este tiempo transcurrido de 2020 se ha tenido vulnerabilidad, no se reflejaba y se ha tenido en cuenta también proporcionalmente todos estos meses de 2020, los ingresos, rentas, etcétera. Pero a partir de 2021, pues como ya vamos a tener la visión de todos los ingresos de 1 de enero, 31 de diciembre de 2020, esa situación se cambiará. Bueno, vamos a ver qué es lo que responde. La situación de vulnerabilidad económica se determina teniendo en cuenta el promedio mensual de ingresos y rentas anuales, es decir, de todo un año, computable del ejercicio anterior. Y aquí viene lo que os comentaba. Excepcionalmente, y cuando no sean beneficiarios de prestaciones o subsidios de desempleo, y a los exclusivos efectos del cómputo de rentas, se podrán presentar solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2020 en supuestos de vulnerabilidad económica que se hayan producido durante el 2020, durante este año. En estos casos, para acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se considerará la parte proporcional de los ingresos que haya tenido la unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido de 2020, es decir, durante estos 6, 7, 8 meses, dependiendo de cuándo presentemos la solicitud. Siempre y cuando, en el ejercicio anterior, es decir, en el 2019, no supere la mitad de los límites de patrimonio neto establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia, y cuyos ingresos no superen en más del 50% de los límites establecidos para toda la unidad de convivencia en el ejercicio 2019. Y aquí viene lo último que os comentaba al principio.
En todo caso, en el año 2021 se procederá a la regularización de las cuantías abonadas en relación con los datos del promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individualmente o del conjunto de los miembros de la unidad de convivencia que correspondan al ejercicio 2020, y podrá dar lugar en su caso a que tengamos que reintegrar cierto dinero si nos hemos excedido. Bien, pues hasta aquí la segunda parte del tutorial. Recordad que hay una primera parte y así completar las 17 preguntas más frecuentes que han tenido lugar durante todo este transcurso de tiempo y que nos sirven de resumen para tener una visión global del concepto y de los requisitos y de todo lo que tenemos que saber del ingreso mínimo vital. Si creéis que estos dos vídeos tutoriales han servido de utilidad, os sugiero que os suscribáis al canal, le pinchéis a la campanita para estar informado puntualmente. Si tenéis a bien, me dais un like y que compartáis el vídeo con aquellas personas que creáis que les puede servir de utilidad. Pues nada más, hasta el siguiente vídeo.